A ver, dame un segundo, por favor. A ver, este es el... Ya, perfecto. Esto de aquí. Bueno, a ver, su profesor me mandó una guía para resolver. Se la voy a proyectar ahora. También ya está en el aula virtual. Aquí está. Taller número 8. Son 4 ejercicios nuevamente. Profe, ¿hay más guías aparte de esta o no? ¿Sabéis que a mí me mandaron? Yo tengo hasta la guía número 5. Nunca me llegó si es que existe 6 y 7. Así que no tengo otra. Esta es la que a mí me hicieron llegar, la número 8. Ya, profe, gracias. Ya de nada. Entonces, bueno, como usted puede ver aquí, que son ejercicios largos, ¿no? Bueno, algunos no son tan largos, pero hay unos que sí son bien largos. Por ejemplo, el 2, que es bastante trabajo. Así que lo que necesita hacer, usted me pregunta lo que necesite. En todos los casos son preguntas sobre derivadas, ¿sí? Y como distintos tipos de derivadas y distintas aplicaciones de la derivada. ¿Para qué sirve la derivada? Hay muchos usos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, lo que necesites. No sé si son capaces de resolver estos ejercicios por sí solos, por sí solas. Así es verdad, podría intentarlo. Sin embargo, creo que me tomaría demasiado tiempo siquiera entender el primer ejercicio. Ya. O sea, podemos hacer como una explicación para como... Ya, sí, o sea, como, claro, podemos hacer como una especie como de introducción al tema, ¿no? Eso podría ser. Sí, profe, yo sé hacer el segundo, pero los otros los leí ahora y Ya, no cacho. ya, perfecto. Perfecto, mire, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa con el primero? Además de tener faltas de ortografía en los tildes, eh, estos se llaman ecuaciones paramétricas. ¿Habían escuchado eso alguna vez en la vida? Ecuaciones paramétricas. El profesor se había pasado hace unos días ¿Ya? que, si no me equivoco, que eran ecuaciones que dependen de parámetros o algo así. Están establecidas de acuerdo a parámetros. Sí, correcto. ¿Saben? Ya, eso está bien, ¿ah? Voy a hacer varias preguntas aquí. Eh, una ecuación paramétrica, como dice el nombre, paramétrica es porque depende de un parámetro, ¿ya? Como puede ver usted en estas dos ecuaciones que están aquí, tengo un x de t y tengo un y de t, ¿ya? Típicamente uno estudia la y en relación a la x, ¿no es cierto? Y de x. En este caso no es así, la y y la x no tienen relación, sino que ambas son como variables que dependen de otra variable más. ¿Se da cuenta? Hay 3 variables involucradas, x, y t. Cuando eso ocurre, entonces estamos en presencia de algo que se llama, bueno, un problema paramétrico. ¿Ya? La X y la Y, así como está planteado, no tienen una relación por el momento. La verdad es que sí la tienen, pero por el momento no. Son cosas que están independientes y dependen de otra variable más. ¿Ya? Ambas cosas en conjunto, entonces, la X por un lado y la Y por el otro, arman una cosa, ¿m? Que en este ejercicio se llama cicloide. ¿Saben lo que es una cicloide? No. ¿No lo han escuchado? Ya les voy a mostrar lo que es una cicloide. Cicloide, mira, a ver, vamos a buscar una animación en Google. A ver,
Ya, pero quiero un GIF, po. Muéstrame un GIF, a ver. Pucha, no me está funcionando. A ver. Ah, acá hay una cicloide, perfecto. Me lo voy a mostrar Google Imágenes. Eso se llama cicloide. Wikipedia, sí, Wikipedia debe tener información al respecto. Esto es una cicloide. ¿Ya? Vea la animación. Revíselo. Entonces, ¿qué es lo que entiendes tú? ¿Qué es una cicloide? A ver, del dibujo del GIF que estamos mirando, ¿qué infieres tú que es una cicloide? Es una función que depende del movimiento de un círculo de cierto radio. Correcto, sí, sí, eso es. Eh, pero claro, es algo mucho más preciso que eso, pero eso es en esencia. Una cicloide es la curva que se genera cuando tú vas mirando así como la rueda de un auto, ¿no? Si tú vas en la carretera mirando una rueda, un auto, ¿cierto? La rueda va girando, obviamente. Pero si tú pudieras como marcar un punto en esa rueda, te va a dibujar esa curva en la carretera, ¿sí? Es como son como cerritos, ¿no es cierto? Tal como se ve ahí. Es una cosa periódica, son como puros cerritos y todos son simétricos, son todos iguales. ¿Mm? Esa curva que dibuja un punto fijo en una rueda cuando gira se llama cicloide, por eso se llama cicloide de hecho, porque es cíclica respecto de el movimiento de una circunferencia, una rueda, lo que sea. Ya, el tema es, como tú bien dices, esto es una función, ¿cierto? Es una función. Es una función que yo le podría graficar, tal cual ahí, coloco un eje cartesiano, chun chun, entonces tengo que un eje va a ser X y el otro va a ser Y. El problema es que es mucho, mucho mejor entender esta curva en forma paramétrica que en forma usual. Esa forma usual se llama cartesiana. Es mucho, mucho, mucho mejor, matemáticamente hablando, describir un cicloide así, con estas fórmulas. X de t es A por t menos seno de t, y el y de t es A por 1 menos coseno de t. Estas dos expresiones, cuando tú haces correr el tiempo, el t es el tiempo, la variable temporal, te van a describir justamente la curva cicloide. ¿Se entiende la idea? En vez de hacer que dependa la y con respecto a la x, lo que uno hace es introducir una variable temporal, t. ¿Ya? Si yo hago correr el tiempo t, el punto en la cicloide va a tener esas coordenadas, x de t y de t. ¿Mm? Eso es un problema descrito en ecuaciones paramétricas. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta con eso? Entonces serían em, como las dos funciones, la función x y la función de y, establecidas de acuerdo a otra variable. Sí, Que sería, en este correcto. caso, el tiempo. Correcto, mira, voy a hacer un dibujito. Lo que quiero expresar es lo siguiente. Fíjese que entonces, insisto, porque hay tres variables, básicamente, ¿no? Una cicloide es una cosa como así, como usted puede haber visto en el dibujo, en el GIF. Era como una cuestión como así, ¿no? Y se repite infinitamente para allá. Ya, eso es una cicloide. Entonces, si tú haces un gráfico X versus Y, ¿m? ¿Ya? Eje X horizontal, eje Y vertical, que es lo típico,
los puntos que viven aquí en esta curva, los puntitos, todos esos puntos, ¿ya? Que son una infinidad de puntos que habitan en esta curva, ¿ya? Fijémonos en ese. Ese es un punto P que tiene dos coordenadas, pues tiene una coordenada X y tiene una coordenada Y, ¿no? Tiene una coordenada X y una coordenada Y, ¿no es cierto? Ya. Pero el tema es que la Y y la X ya no están como por sí solas, sino que a su vez son funciones que dependen de otra variable que es el tiempo. ¿Se entiende eso? Profe, lo entiendo, pero no sé cómo llegar a relacionar las dos, la X y la Y. Y acá no sé cuál sería el parámetro, porque generalmente nos daban que va de, no sé, por ejemplo, de -1 a 1, la T. Ya. Entonces no entiendo eso. Ya está bien, perfecto, muchas gracias. A ver, volvamos al taller. Ya, en estas ecuaciones, observe que además hay una letra A, ¿cierto? Hay una letra A metida ahí. Esa letra A es una letra que lo único que hace es como tener relación con qué tan ancha o qué tan angosta, ¿cierto? Qué tan grande es la rueda, ¿cierto? La circunferencia que va girando en la carretera. Si es muy grande o muy chica, eso lo mide la letra A. La letra A entonces es una cosa que no tiene en realidad mucho peso. Es lo único que hace es como medir esa como amplitud de la rueda. Mientras que la variable t es la más importante porque es la variable temporal. Y el tiempo uno lo puede medir indefinidamente hacia el futuro, ¿no es cierto? Como desde el tiempo presente hacia adelante, infinitamente, ¿no? No tiene ningún tope hacia adelante. Incluso se puede medir hacia el pasado, ¿no? Uno podría ver, fijáis un tiempo cero y estudiar cómo se movía el cicloide hacia el pasado. ¿Vale? Entonces, la variable t, ¿qué condiciones tiene que cumplir? Ninguna. Es una variable temporal que puede tomar cualquier valor, cualquiera, ¿ya? Infinitamente grande o infinitamente negativa, no importa. ¿Ok? No sé si eso te responde a tu pregunta o no. Sí, profe, pero la relación todavía no la entiendo. Ya. Entonces, insisto, ahora hay tres variables metidas. La X y la Y, que es como que las que uno suele conectar siempre, que la Y dependa de la X, en este caso no es así. ¿Ya? No es que estén metidas mezcladas entre ellas, sino que son cosas diferentes que ambas dependen de otra variable. ¿Vale? La X y la Y no tienen ningún vínculo en este momento. Al menos no todavía, no lo hemos establecido. No tienen por el momento ninguna conexión, sino que son dos cosas distintas, separadas, que dependen de otra variable más. ¿Ya? El tema es que el ejercicio precisamente lo que te está pidiendo calcular o demostrar es esta ecuación de aquí. Y si tú analizas esta ecuación de acá, lo que te está pidiendo comprobar es, bueno, dime qué pasa con la derivada segunda de la y con respecto a la x. ¿Ya? La derivada segunda de la y con respecto a la x. Entonces, el ejercicio te está pidiendo forzar, te está forzando a relacionar la y con la x. ¿Cachai? Porque te está pidiendo la derivada de la y con respecto a la x. El ejercicio está planteado como la x y la y separadas, variables independientes, pero te está pidiendo forzarla a que las combines. Entonces, de alguna forma, espero que eso se entienda, de alguna forma hay que como entremezclar las dos variables, la y y la x. ¿Se entiende? Para poder demostrar el ejercicio. ¿Está claro eso? Sí, profe. Ya, por ahí va la idea. Entonces, vuelvo a repetir, la y y la x están separadas, hay que como de alguna forma mezclarlas para poder demostrar esta ecuación. ¿Ya? Esto que está aquí al lado derecho, o perdón, al lado izquierdo, esto, insisto, es la derivada de orden 2 de la y con respecto a la x.
Y lo que te piden demostrar es que vale igual a esta cuestión que está acá al lado derecho, que es una cosa que depende de la variable t. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo como una gran mezcla de fórmulas y de variables, ¿no? La x, la y con la t. Ya, ¿cómo se hace esto finalmente? La pregunta entonces, para partir, para intentar resolver el ejercicio es, ¿qué relación puedo establecer entre la x y la y? Vamos a anotar eso como pregunta. Pizarrita. Voy a anotar la fórmula. La x de t decía que era a veces t menos seno de t. Y la y es a veces 1 menos coseno de t. Ya. La pregunta es, repito, ¿qué relación se aprecia entonces entre x e y? Piense eso. ¿Se podría despejar en la función de x de t? ¿Sí? O sea, ¿Cómo nos es podría... eso? Que en la función de x de t, que es Ya. igual a a, Sí, sí, por el paréntesis de t menos seno de t, se sí, podría sí. despejar t, Se podría despejar t. Yo creo que no. ¿no? No, yo creo que no. Sí se puede despejar la t en la segunda, en la y. Ahí se podría despejar la t. ¿Sí? Sí, pero no en la primera, yo creo que no. Puedes intentarlo si quieres. Bueno, piénselo. ¿Cómo podemos relacionar estas dos variables? ¿Qué tienen en común? ¿Se parecen o no se parecen? Si es que podemos mezclarlas con alguna ecuación. ¿Mm? Sería ideal establecer una ecuación que relacione la x con la y, de alguna manera. ¿Mm? Sería ideal. Profe, ¿y aquí no se ocupa una ecuación de esta, de la cicloide, por ejemplo? Es que esas son, po, esas son las ecuaciones de la Ah, cicloide. ya, 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 ya. Podemos despejar la constante a. Podemos despejar la constante a. Ya, eso igual, a ver, probemos. Probemos, sí, puede servir. Probemos, a ver. Si tú despejáis la a, vaya a tener lo siguiente. A es x de t partido por t menos seno de t. En la primera parte y en la segunda vas a tener que a es y de t dividido por 1 menos coseno de t. Como es la misma a, esto implica necesariamente que ambas expresiones tienen que ser iguales. Esto está bien, ¿ah? Porque precisamente esto que acabas de hacer establece de alguna forma un vínculo entre la X y la Y. ¿Se da cuenta? Y ahora ya están, por lo menos de alguna forma, ya están como conectadas. Ahora no sé si esta realmente me va a servir. Ya, quiero que observe lo siguiente, que no sé si se dieron cuenta. ¿Cuál es la derivada del seno? ¿Cuál es la derivada del seno? ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno, muchas gracias.
Entonces observe que, claro, ¿qué pasa si tomo la x y lo derivo con respecto al tiempo? Observe eso. Vamos a tomar la derivada de x con respecto al tiempo. Lo que anotamos así, de x en dt, la derivada de x con respecto al tiempo. La derivada de x con respecto al tiempo, si tú derivas la expresión que está ahí, ¿qué es lo que te va a dar? Te va a dar esto. A por la derivada de t, que es 1, y la derivada del seno, que es coseno. ¿Sí? Que es justamente la y. ¿Ya? Observe eso. La derivada de x con respecto al tiempo es lo mismo que la y. Lo mismo. Tal cual. ¿Mm? Entonces, la x y la y están emparentadas porque una es la derivada de la otra con respecto al tiempo. Vuelvo al ejercicio. Nosotros queremos establecer qué pasa cuando deriva con respecto a la x. La y con respecto a la x. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ver qué pasa si entremezclo las derivadas, ¿ya? Y para eso hay unas cosas, hay precisamente una teoría que se llama derivada paramétrica. ¿Cómo se derivan las funciones paramétricas? Esa es la gran pregunta. Eso lo han visto, me imagino que lo tienen por ahí en algún momento, no sé si el profe les manda la materia o no, pero deben tener así como fórmulas. Sí, profe, era la pendiente, se ocupaba, creo que de x de t partido en d y de t, o algo así. No, la A ver, tangente era la tangente. espera, repíteme eso. Dijiste de x en dt, partido en dy dt. ¿Esto? Lo voy a buscar. Ya. Búscate, esa fórmula es justamente la que necesitamos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque este tipo de ecuaciones, que es la teoría para las derivadas paramétricas, permite como entremezclar las variables. No la encuentro. Ay, lo encontré, lo encontré. Ya, dígame. Es eh, de... No, no sé si está bien eso. Ya. Dice pendiente de la recta tangente. eh, Ujú. Creo que lo anoté mal, creo. De i partido en dt De y y eso partiendo de y. partido por dx partido en dt. Ya. ¿Y esto a qué es igual? ¿A la pendiente de la A la recta? derivada, claro. Ya. Sí, lo que pasa es que lo que ocurre, ahora voy a continuar yo. Justamente este es como el truco mnemotécnico, que es que las de t se cancelan, ¿ya? Por alguna magia matemática. Y entonces lo que sobrevive es precisamente esto, que esta cosa es igual a di partido en dx. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Significa que si tú derivas la y con respecto al tiempo y esa derivada la divides con la derivada de x con respecto al tiempo, te queda la derivada de y con respecto a x, ¿ya? Que es pasar de una variable a la otra. ¿Mm? Por eso esta fórmula es tan importante. Estamos pasando, esta fórmula permite pasar de la variable temporal a mezclar la x con la y. ¿Ya? Y lo que pasa es que si tú te fijas en esta ecuación que está aquí, nosotros esta información ya la tenemos. De y con respecto a dt y de x con respecto a dt. Esto ya está. Y eso nos va a permitir encontrar entonces lo que está aquí al lado derecho. ¿Ya? Vamos a continuar entonces aplicando esta fórmula. Voy a borrar todo acá. Ya, entonces, lo que tenemos es, necesitamos saber quién es de y en dt y quién es de x en dt. El de x dt lo acabamos de decir, ya está calculado ahí arriba, nos falta el de y en dt. ¿Qué significa eso? Tomar esta expresión de acá y derivarla con respecto al tiempo. De y en dt, entonces, la derivada de esta expresión de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a quedar la derivada del coseno es menos seno, entonces va a quedar seno de t. ¿Sí o no?
Eso va a quedar la derivada de y con respecto al tiempo. Me faltó una a. Perdón. Es a veces seno de t. Ya. Por lo tanto, de acuerdo a esta fórmula que está puesta aquí, que mencionó Gabriela, por lo tanto, lo que vamos a obtener es la derivada de y con respecto al tiempo, que es a veces seno de t, dividido por la derivada de x con respecto al tiempo, que es a por 1 menos coseno de t. Esto es la derivada de y con respecto al tiempo. Ya, cancelemos las a y lo que va a quedar entonces es esta siguiente expresión. De y en dx es el seno de t partido por 1 menos coseno de t. ¿Eso se entendió o no se entendió ahí? ¿Quedó claro? Profe, me perdí en cómo lo derivó implícitamente con dx partiendo de t y de y partiendo de t. Ya, a ver. Entonces, vale, ¿cierto? Para aplicar esta fórmula que está acá abajo, ¿no es cierto? Que es la que me diste tú, te necesitamos saber quién es de y de t y de x de t, ¿ya? ¿No es cierto? Eso está. Pero que se esté claro, entonces necesitamos saber quién es de x de t y de y de t. Ya. Entonces, ¿cómo obtengo de x de t, por ejemplo? Que es la que está aquí. El de x de t, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pescar la x y derivarla, la primera fórmula que está arriba al principio, ¿no? Esa la derivo con respecto al tiempo. Hagamos esa derivada. Lo voy a expandir aquí para que se entienda. Tengo esto. X de t igual a paréntesis t menos seno de t. Ya. Voy a distribuir el paréntesis. Esto va a quedar a por t menos a por el seno de t. ¿Ya? Si ahora aplico entonces el derivo x', básicamente, la derivada de x con respecto al tiempo, la derivada de x con respecto al tiempo consiste en derivar con respecto a t. La derivada de a por t, cuando t es la variable, eso es a por 1, que te da a nomás, ¿no? Y la otra derivada tenéis que derivar el seno, que es coseno. Entonces va a quedar esto, menos a por coseno de t. Factorizamos y va a dar lo que había puesto antes. A por 1 menos coseno. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, se me había Ya. olvidado. Ya, la de la y es lo mismo. El mismo proceso. Tenéis que tomar esa expresión y derivarla con respecto a t. La derivada del coseno es seno. Hay unas a que se van a cancelar ahí. Porque la derivada de una constante es cero, entonces desaparece. Ya, entonces, finalmente uno establece esta relación. En de y en de x te da esto. ¿Ok? De y en de x da eso. Ya, pero además el ejercicio te pide qué pasa con la segunda derivada. No solo la primera, acá tenemos la primera derivada, ¿qué pasa con la segunda ahora? Esa es la pregunta, ¿qué pasa con la segunda derivada? ¿Y ahora qué hay que hacer entonces? ¿Cómo me paso de la primera derivada a la segunda derivada? Hay que volver a derivar. Sí, La derivada de la derivada. la derivada de la derivada. Vamos a borrar aquí. Pium, 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 pium. Ya, entonces, la derivada de orden 2 de y en la variable x es tomar la derivada respecto a la variable x de eso que está ahí, de y en de x. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora hay que volver a mezclar qué pasa con las derivadas, como de nuevo hay que entremezclarlas. ¿Por qué? Porque la expresión que acabamos de obtener, fíjese que de y de t depende solamente, perdón, lo dije mal. Fíjese que de y en de x depende solamente de t. Pero yo quiero volver a derivar con respecto a x. Entonces, de nuevo hay que usar alguno de esos trucos que es el que me mencionó Gabriela con esa fórmula, ¿ya? De nuevo hay que usar algo de ese mismo estilo.
¿Qué podemos usar? No sé si les dieron otra fórmula, porque también hay una fórmula para la segunda derivada paramétrica. No sé si les dieron eso. Creo que no, creo. Ya, ya. Yo se las puedo dar. Que se obtiene como haciendo unas reglas de multiplicación y de la cadena. Si quieren, nota por ahí. La derivada de orden 2, cuando se entremezclan las variables, va a quedar lo siguiente. Se puede abreviar así, como x' por y doble prima menos y' por x doble prima dividido por x' al cubo. ¿De dónde viene esta fórmula? Esta fórmula, anótela por ahí, porque con esto va a salir el ejercicio que queremos comprobar. Esta fórmula viene de pescar eso que está en rojo y aplicar de nuevo como el principio de mezclar el de y en de x como de y en de t partido por dx de t. Si uno vuelve a hacer ese truco y como que mezcláis las variables y lo trabajáis un poquito, vais a llegar a esta fórmula de aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer para terminar el ejercicio? Necesitas tú calcular la derivada de orden 2 de la x y de la y con respecto a la variable t. ¿Ya? Necesitamos saber esto. Voy a borrar esta parte de aquí. Voy a borrar esta parte de acá. Para aplicar esta formulita que está acá, ¿qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos quién es x', quién es y' y las segundas derivadas. Entonces, vamos. X', lo que vamos de poner era a por 1 menos coseno. Y' es, era a seno de t. Ya. Ahora necesito de nuevo volver a derivar. ¿No es cierto? Entonces, y x doble prima, tengo que volver a derivar esa expresión. ¿Qué me va a quedar? Lo que está abajo es a veces seno de t. Y la derivada segunda de la y, con respecto al tiempo, va a quedar a veces coseno de t. Eso es lo que queda. Y ahí tenemos toda la información que necesitamos, la cual hay que plasmar ahí en la fórmula nomás, ¿no? Entonces, finalmente, con esto terminamos el ejercicio. Finalmente, entonces, ahora plasmamos toda la información. Tenemos que la derivada segunda de y con respecto a x es x'. ¿Quién es x'? Lo anoto. A por 1 menos coseno. Por y segunda, que es a coseno. Menos y', que es a por el seno. Por x segunda, que es también a por el seno. Y todo esto, todo dividido por la derivada de x' al cubo. La derivada de x todo al cubo. ¿Cuánto va a dar eso? Va a quedar a al cubo por 1 menos coseno de t al cubo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y ahora hay un montón de cosas que se van a cancelar y hay que trabajar esta fórmula, esta expresión y nos va a dar lo que necesitamos que dé. Profe, no entendí mucho la fórmula de qué era y eso que eleva la derivada y después eleva la x, ¿eso afecta en algo o no? ¿Cómo es eso? No? A ver, Que ahí en esto, la fórmula dice, no, en la fórmula dice d elevado al cuadrado y en la abajo dice d x elevado al ya, cuadrado. ok, voy a explicar eso no ahora. Esto es una notación, permítame explicarle.
Cuando tú tienes una función, ¿ya? F, que depende de una variable cualquiera, digamos, que depende de la variable z. Si tú tienes una función que depende de alguna variable, digamos z, por ejemplo, eh, cuando uno anota la derivada, se anota así, ¿no es cierto? F' de z. Esto, otra notación, sinónimo, es así, de f en dz. ¿Cierto? Eso espero que esté claro. Eso es solamente una forma de anotar la cosa. ¿Ya? Mientras que la derivada de orden 2, que se anota así, f doble comita, ¿no es cierto? Por notación se anota así, d cuadrado f sobre d en z cuadrado. Es solamente una manera de anotar el objeto. ¿Ya? La derivada entonces enésima de una función se anota así, f paréntesis arriba n, y esto se abrevia o se anota de otra forma sinónima así, dnf dividido d en z a la n. ¿Está bien? Eso es solamente una forma de anotar el objeto. Sí, profe, ahí entendí. Ya, Gracias. No sabía eso. ya. De hecho, esta notación viene de la época de Newton, de hecho. La forma de anotar así la derivada, esto es muy, muy, muy antiguo. Ya, bueno, vamos a terminar el ejercicio porque ya estamos listos con esto. Lo último que hay que hacer entonces es eh, desarrollar esta expresión que está aquí y listo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué va a quedar? Va a quedar a al cuadrado por coseno de t por 1 menos coseno de t menos a cuadrado por el seno cuadrado de t dividido al cubo por 1 menos coseno de t, ¿no es cierto? Ya que va a ser igual todo esto, hay que trabajarlo. El seno al cuadrado, aplicamos algunas identidades trigonométricas, voy a multiplicar el coseno para adentro. Me faltó aquí un cubo. O no necesito aplicar ese, multiplicar ese para adentro. A ver. No necesito multiplicar por ese. Ya, podemos, no sé, factorizar por a, ¿cierto? Factorizáis por a cuadrado arriba, se va a cancelar un a cuadrado con el a cubo de abajo. ¿Qué va a quedar esta cuestión? Va a quedar coseno de t por 1 menos coseno de t. Ahora estoy aplicando puro álgebra. Seno al cuadrado por identidad trigonométrica, esto es lo mismo que 1 menos coseno de t al cuadrado partido al cubo por 1 menos coseno de t al cubo, etcétera. Hay como un montón de álgebra que hay que usar. Cancelar cosas. ¿No es cierto? A ver, se cancela ese a cuadrado con ese a cubo aquí. Aquí hay que usar una suma por diferencia, empezar a factorizar de nuevo. Se van a cancelar algunas cosas. Punto suspensivo. ¿Se entiende para dónde va el ejercicio, no? ¿Quedó claro? ¿Es algo así? Solo que Al- aplicar todo el conocimiento trigonométrico de la Sí. álgebra En este momento sí. Sí. Claro, o para sea, tomar el idea. hay una... por ejemplo, aquí tienes que usar suma por diferencia, ¿no? Para factorizar, porque estoy restando dos cuadrados. Pero también es que esta es la identidad trigonométrica por excelencia que no se les puede olvidar nunca, la que acabo de usar, que es esta, ¿no? Seno cuadrado de algo más el coseno cuadrado de ese mismo algo, esto siempre da 1. Esa es una identidad trigonométrica universal que la acabo de usar, de hecho. Ya, etcétera, ¿no? Con ese tipo de cosas sale el ejercicio finalmente.
¿Hay alguna pregunta? Harto trabajo, po. Este puro ejercicio era caleta. Eh, ¿Me podría ayudar a ver cómo continuar con el 1 menos el coseno de t al cubo? Que a partir de ello, o sea, sé que haciendo aplicando esta identidad trigonométrica, Mm, puedo conseguir el coseno de t menos 1 sí, y luego con ello aplicar la diferencia sí, de cuadrados. Sin sí. embargo, después de ello no sé cómo continuar con respecto al 1 menos el coseno de t al cubo. Veamos, Debería... veamos. A ver, lo que va a quedar entonces aquí. Se cancelan los a cuadrados. Me va a quedar esto. Arriba queda coseno de t por 1 menos coseno de t. ¿No es cierto? Y acá voy a aplicar la suma por diferencia. Entonces me va a quedar menos 1 menos coseno de t por 1 más coseno de t. Y todo abajo dividido en a veces 1 menos coseno de t al cubo. Todo al cubo. ¿Ya? Eso es lo que va a quedar. Estoy escribiendo súper chueco. Me voy a interesar con la escritura. Y ahora podemos factorizar, porque tengo 1 menos coseno en ambos sumandos en el numerador, entonces ¿qué me va a quedar? Si factorizo me queda 1 menos coseno de t, gran paréntesis, por coseno de t menos 1 más coseno de t, dividido en a veces 1 menos coseno de t al cubo. ¿Sí? Ya terminamos el ejercicio entonces. Vamos con toda la rigurosidad. ¿Qué podemos hacer? Este 1 menos coseno lo cancelo aquí con el cubo. Entonces me va a quedar... Y este paréntesis de acá lo distribuyo. ¿Qué me va a quedar entonces? Coseno de t menos 1, perdón, menos coseno de t en el numerador. Y abajo queda a por 1 menos coseno de t al cuadrado. Y eso da lo que pedía el ejercicio. Menos 1 partido en a por 1 menos coseno de t al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí, eso es lo que había que dar. Está bien. Gracias. De nada. Sí, bueno, era bastante largo el ejercicio, en verdad. Hay harto como que ver. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, bueno, no sé, terminemos, veamos la guía. ¿Algún otro ejercicio que quieran echarle un ojo? Profe, ¿podemos hacer la 4? A ver, déjame echarle un ojo. De un tronco cilíndrico de diámetro de un tronco cilíndrico de diámetro D hay que cortar una viga de sección rectangular de base X y altura Y. Ya, al tiro no lo entendí. Determine las dimensiones de X y Y de la sección rectangular para que la viga tenga el máximo momento de resistencia a la flexión, que se calcula así. Ya. No entiendo bien el enunciado, la verdad.
sea, me imagino un tronco que es literal como un cono de confort, no un cilindro, así, ¡pum! Ya. Así me lo imagino y dice que tienes que cortar una viga de sección rectangular. No me lo imagino, no lo entiendo. A menos que sea una cosa como esta. No sé si qué cosas se imaginarán ustedes, pero me lo estoy imaginando como así. Como que tenéis el tronco. No, profe, yo no me imagino nada. Me imagino, claro. Sí, no está rara la redacción. Yo me imagino como el tronco así y me imagino como una viga que tenéis que cortar como un pedazo así como de la madera que quede como así. Y me imagino como una cosa de este estilo. Claro, como cortar como un paralelepípedo de madera de adentro, pero no sé si eso es lo que quiere decir o no realmente. Sí, debe ser una cosa de esa. Claro, es que como, si lo miráis como en el corte frontal, claro, tenéis como, ese es como el diámetro del tronco, ¿no es cierto? Y tenéis que como hacer un tajo para adentro como rectangular. Me imagino así el ejercicio. Entonces, claro, es un rectangulito, hay que cortar, no sé, de alguna forma, quizás así, donde esta medida vale X y esta medida vale Y. Claro. Y lo que te dicen es que el diámetro del tronco entero, todo este diámetro vale D. Mm. Sí, bueno, así me lo imagino, ya. Bueno, supongamos que ese es el ejercicio. ¿Cómo se hace esto? ¿Saben hacerlo? ¿Alguna idea cómo hacer esto? ¿Alguna idea? No pasa nada. Había que hacer que fuese el mayor volumen posible. No, dice que tiene que tener el máximo momento de resistencia a la flexión. Eso dice. Ya, Que se calcula así. Dice W igual a KXY al cuadrado. vale. Si hubiese sido volumen máximo, habría tenido una idea. Solo que, Pero si lo estáis pensando para el volumen, esto no es tan diferente tampoco. No, no lo es. si fuese para el volumen, podría ser con respecto a la diagonal entre, o sea, la diagonal formada en el rectángulo, Ya, entre X y Y, ya. tendría que ser igual a D, ¿o no? No me equivoqué. ¿Cuál Dame, fue? dame un segundo, espérame. Espérame. Si es que igual siento que el ejercicio está mal redactado, como que falta información.
¿Por qué? Porque, a ver, si ustedes estarán de acuerdo conmigo, yo creo que falta información, porque, mire, si este es el sector circular, ¿no? Estoy mirando el tronco de frente de nuevo, voy a hacer otro dibujo, estoy mirando el tronco de frente. Si miro el tronco de frente y quiero cortar como, claro, hacer como un rectángulo para adentro en el tronco, ese rectángulo lo podría hacer de infinitas maneras, ¿no es cierto? Lo podría hacer así, por ejemplo, ese sería como cortar un pedazo del tronco, podría cortarlo, qué sé yo, así, ¿no es cierto? Podría cortarlo así bien chiquitito, podría cortarlo bien grande. Me tinca, pero es que el ejercicio no está bien hecho, me tinca que los lados del rectángulo tienen que topar en el círculo. ¿Mm? Tiene que ser como un rectángulo circunscrito. Me tinca, no sé, porque tampoco lo explicitan eso. Entonces me imagino que el ejercicio tiene que tener como estas características. Que el rectángulo de la sección tiene que quedar como justo con los vértices en el círculo. Y no como en el dibujo que acabo de hacer. ¿Mm? Como no lo dicen, no lo sé. Bueno, yo les recomendaría entonces, mi sugerencia sería que trataran de hacer este ejercicio suponiendo que los vértices del rectángulo están en el círculo, justamente en la circunferencia, cortan justo aquí, porque con esa información adicional el ejercicio se puede resolver. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Me van siguiendo la idea? Sí, a ver si es verdad, sí. Solo que, a ver si es verdad, como sigo un poco confundido y perdido con respecto a las derivadas, tendría que repasar para ver cuál sería el siguiente paso a tomar. Ya. Sí, igual este ejercicio también es largo. Vamos a... Bueno, por lo menos le voy a dar como la idea... lo cerré. La idea como que hay que hacer. Ya, vamos a borrar entonces. Entonces, lo que hay que hacer es maximizar, ¿cierto? El momento de, que es lo que decía, de resistencia a la flexión, que se calcula, dice, W es K por X al cuadrado, donde la K no importa, pero es un número positivo. Vamos a poner aquí. K es un número mayor que cero. No importa qué es lo que sea, pero un número mayor que cero es fijo. Entonces, si yo quiero maximizar esta expresión W, necesito que dependa de un solo valor, de una sola variable, o de X o de Y. No puede entremezclar los dos. Esto significa que hay que, de nuevo, como en el ejercicio anterior, establecer una relación entre X y Y. ¿Ya? Hay que establecer una relación entre X y Y. X, digamos que es la dimensión de abajo del rectángulo, y la Y va a ser la dimensión de arriba del rectángulo, no la altura esta de acá. Ya, si este es el diámetro, entonces, no sé, voy a anotar como un diámetro así. Pum. Si este es el diámetro de la circunferencia, diámetro D, hay que lograr establecer alguna conexión entre X e Y. El diámetro es igual a la diagonal entre que sí. Por lo tanto, sería igual a Correcto, la hipotenusa generada entre ellos. correcto. Justamente. Eso está súper bien, claro. Entonces, precisamente esto ya nos genera una relación, que D cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado. ¿Mm? Y acá podemos despejar una de las dos variables con respecto a la otra. Por ejemplo, despejemos la y. La y va a quedar esto, raíz cuadrada de d al cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Por lo tanto, si yo reemplazo esta expresión aquí en el w, lo que va a quedar es que el w depende solamente de la variable x, ¿cierto?
K es un número fijo, va a quedar kx por y al cuadrado. Como ya está al cuadrado, la raíz desaparece y queda d al cuadrado menos x cuadrado. ¿Cachai? Es una función que depende ahora solamente de la x. ¿Qué es lo que va a quedar? K por d al cuadrado por x menos k por x al cubo. Y eso hay que derivarlo con respecto a x. ¿Ya? Pesquemos esta cuestión y derivémosla con respecto a x. W', si lo derivo con respecto a x, me va a quedar k por d al cuadrado, porque k y d son números fijos constantes, menos 3 veces k por x al cuadrado. Cuando tú querés, ¿cierto? Les recuerdo que cuando uno quiere maximizar algo, una función, tenéis que buscar, ¿cierto?, los puntos críticos y ver que sean puntos máximos. ¿Cómo se encuentra el punto crítico? Les recuerdo que es tomando la derivada e igualarla a 0. Por eso derivé. Ya, terminamos el ejercicio. Entonces, para encontrar el punto crítico, para encontrar un máximo, ¿qué es lo que queremos hacer? Maximizar esta cuestión. Para encontrar el máximo, vamos a tomar la derivada y la vamos a igualar a 0. Es decir, w' igual 0. ¿Qué significa w' igual 0? Significa tomar esa fórmula y igualarla a 0. K por d al cuadrado menos 3kx al cuadrado igual a 0. Despejo la x. ¿Cuánto me va a dar si despejo la x? Queda d al cuadrado tercio, ¿no? X cuadrado igual a d al cuadrado tercios. Es decir, x es d partido por raíz de 3. O d raíz de 3 tercios. Y esa va a ser la respuesta del ejercicio. La parte de abajo de la sección rectangular tiene que medir el diámetro partido por raíz cuadrada de 3. Y la sección como la parte vertical se calcula reemplazando esta fórmula aquí. ¿No? Ya que tengo la x despejada, la reemplazo acá. ¿Qué es lo que va a quedar? Finalmente, tengo la x y con la y también la puedo obtener. La y se va a calcular así. Raíz cuadrada de d al cuadrado menos x cuadrado. Y x cuadrado sería d al cuadrado tercios. ¿Cuánto da esto? D por la raíz cuadrada de 2 tercios. ¿Sí o no? Eso, no sé, ¿se entendió o no? ¿Quedó alguna pregunta? Igual estaba mal redactado el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Vamos, ¿está bien? No, profe, yo después voy a tratar de revisarlo con la grabación quizá. ¿Ya? Eh, tengo que repasar más esto para entenderlo. Sí, no, sí entiendo. Porque lo que pasa es que en este tipo de ejercicios tienes que usar como muchas cosas. ¿Mm? Este tipo de ejercicios, de hecho, a mi juicio son como los más complicados porque necesitan como tener como hartas conexiones en la cabeza. Como este con este con este, los voy entremezclando, aplico fórmulas y llego a esto. Entonces, necesitáis, claro, tener como bien claro qué es eso de los máximos, qué son los puntos críticos, cómo se deriva bien, antes de hacer algo así, ¿no es cierto? Bueno, revísalo, cualquier cosa me podéis mandar un mail, ¿ya? Lo que necesites. Ya, profe, gracias. En este ejercicio no medimos, o sea, tomamos
este punto crítico como máximo al tiro. No, Sí. habría que antes saber, no, como solamente hay un punto crítico, tenemos que asumir que es máximo, ¿no? No, no, de hecho no. Yo me salté ese desarrollo, tienes toda razón. Sí, o sea, para además uno tiene que comprobar que es máximo y para eso está el criterio de la segunda derivada. Sí, eso es como adicional, que acá yo no lo hice y debería hacerlo. Está bien. Lo que pasa es que yo asumí que es máximo. ¿Por qué asumí que es máximo? Porque si fuese un mínimo, igual podría ser ninguno de los dos, pero si fuese un mínimo, no tiene sentido porque el mínimo sería tomar un rectángulo ridículamente chico, ¿no? Sería el rectángulo que tan pequeño que lo reduzco a un puro punto. Sería como, esa sería como la longitud mínima, que no es el caso de lo que estoy planteando, por eso como que asumí que era máximo, pero bueno, igual hay que hacerlo realmente, en verdad. Criterio de la segunda derivada, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, bueno, no sé si tienen más dudas o lo quieren dejar hasta aquí el taller. Igual le hemos hecho harto. No, profe, está bien. Voy a preguntar si habrán los talleres que no están, Ya, porque hacen falta más ejercicios para estudiar. ya, bacán, avísame si te responden eso, porque yo también quiero saberlo. Bueno, entonces cuídense, pues, que estén muy bien, nos vemos para la próxima. Chau, chau, Chao, profe. Cuídese. chau, Nos vemos. nos vemos.